semana, ¿qué pasó? El domingo pasado, bueno, ocurrió un hecho de inseguridad muy feo, muy terrible, lamentable. Un homicidio brutal. Asesinaron a este comerciante, Roberto Sabo, de 47 años, estaba atendiendo su kiosco en Ramos Mejía. Dragstore, que se llamaba Dragstore Pato, que era de los padres, él tenía 2 hijos, un hombre muy querido, ¿no? Encima estos casos como que también causan ese efecto cuando por ahí se trata también de personas, obviamente que todas las vidas valen igual, pero en estos casos choca mucho, ¿no? Cuando es alguien muy conocido, muy del barrio, muy querido. Lo asesinaron a quemarropa, con 4 tiros en el tórax. Todo a 300 metros de la comisaría de la localidad como dijimos, en Ramos Mejía, ¿no? El partido de La Matanza. El caso movilizó a los vecinos a salir a la calle a pedir justicia. Se organizó una marcha porque los vecinos fueron a pedir justicia y a decir que, bueno, se sentían víctimas de la inseguridad. Y sobre el legítimo dolor de una familia y el reclamo, que es válido, porque ir a pedir seguridad es válido, bueno, como siempre están los oportunistas, los sectores políticos que se mueven como aves carroñeras, que parece que se buscan beneficiar de la muerte, y hacen esto, ¿no? De politizar la muerte. Entonces ven como uno por ahí no dice, bueno, vamos a ver, todos los temas tienen política, ¿no? Todos los temas, no son cosas aisladas. Y cómo se hace política con el dolor, y cómo se usa el dolor, cómo se utiliza el dolor. Porque si vos vas a ponerle un micrófono a un padre que acaba de perder un hijo en un hecho de inseguridad, vos sabés lo que vas a decir, vos sabés lo que vas a buscar. Y ese padre va a estar enojado con el presidente, va a estar enojado con el gobernador, va a estar enojado con el intendente, va a estar enojado con Dios, con la vida, con el destino, con todo, porque realmente está pasando una situación terrible. O sea, lejos nosotros no vamos a, de ninguna manera, juzgar a la persona que está pasando por ese dolor, pero sí a los que hacen utilización mediática, política de eso, ¿no? Me acuerdo de Nisman, de Cromañón, de la tragedia de Once, ¿no? Que la seguridad es responsabilidad de los gobiernos, absolutamente, sí, es una responsabilidad. ¿Que necesitamos soluciones? Sí, necesitamos soluciones. ¿Que cualquiera de nosotros puede ser el próximo Roberto? Es una triste realidad, pero sí, también. Pero ojo con caer en lo mismo de siempre, en soluciones que no son tales. Ojo con esto de dar por ciertos a estas verdades construidas desde los operadores mediáticos, tales como Alberto y Cristina largaron a todos los presos en la calle. Esto es un ejemplo de cuando se arman discursos, después se repiten y crean esa imagen de verdad. ¿No? Cuando nosotros hablamos de la construcción de la verdad, bueno, es esto. Yo repito porque Alberto y Cristina dejaron salir a todos los presos, abrieron la puerta de la... Y, a ver, uno después tiene que empezar a hacer un trabajo de investigación. A ver, ¿esto fue así? ¿Cuántos presos salieron? ¿Por qué los que salieron? ¿Por qué salieron? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Quiénes dijeron que tenían que salir? ¿Es el presidente? Esas cosas, porque si no, uno repite como loro, miente que algo quedará, y es lo que se llama la posverdad. Cuando nosotros explicamos la posverdad, es esto. Yo repito, y parece que es cierto, que es así. Entre la romantización de la delincuencia y la demagogia punitiva. Vamos a explicar un poco estos dos conceptos. Porque seguimos sin encontrar el norte, ¿no? El otro día escuchaba, a raíz de esto, una militante de izquierda, una chica jovencita, que le preguntaban qué pensaba de la inseguridad. Y ella decía que sí, que los principales delincuentes viven en los countries y que los que terminan yendo a la cárcel son los pobres. Es un punto, tiene razón, no deja de ser cierto, pero en sí ese discurso tampoco le da una solución a la gente, a la población que necesita seguridad. Porque uno no puede vivir con miedo a que te maten por un celular, a que te lastimen, a que te pueda pasar cualquier cosa, o que pierdas la vida, como este caso de este hombre. Y también es cierto que las clases populares son las que más afectadas se ven por la inseguridad. Porque los ricos, los que son ricos, que viven en sus countries, viven en sus barrios cerrados, tienen sus custodios, tienen sus alarmas y sus equipos de seguridad súper complejos, o sea que no están expuestos como por ahí un hombre que se levanta y se va a trabajar a las 4 de la mañana y por ahí lo matan por robarle la mochila, porque sucede también, o la moto, ¿no? Es como que nosotros somos las principales víctimas de la inseguridad.
Entonces tampoco les da una solución. Si nosotros repetimos eso, no, porque el pobre, porque la vida que tuvo y todo eso, en sí tampoco le estamos dando una solución y le estamos dejando el discurso de la seguridad o de la inseguridad, se lo estamos dejando a la derecha. O sea, nosotros estamos cediendo terreno si nos quedamos en eso. Tenemos que nosotros también, desde el campo, lo que se llama el campo nacional y popular, generar una respuesta al tema de la inseguridad, ¿no? Seguramente sí, tras cada caso uno pone, porque pasa, uno ve por ejemplo, un caso de un joven delincuente, que eso también es un hecho muy alarmante, que cada vez la gente que ingresa al sistema penal son cada vez más jóvenes, entonces, no jóvenes, no menores menores de 14, como dicen ellos que quieren, o de 16, pero sí de menores hasta 30 años, por ejemplo, ¿no? De muchas mujeres también, cosa que por ahí antes no pasaba, mujeres jóvenes, madres, ¿no? Seguramente tras cada caso de delincuencia haya una historia de infancia dura, de violencia, de abandono, pero tampoco podemos romantizar a aquellos para quienes la vida carece de valor. ¿Qué pasa? Que para esa persona la vida carece de valor, porque realmente vas a un robo, vas a robar a un kiosquero y lo terminas matando, te condenás también o sea, ¿qué sacaste? Pero para esa persona la vida no vale nada, la vida deja de tener valor, tanto la de la otra persona como la del mismo. Y ahí ese es un tema que estaría bueno hablarlo con el sociólogo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la vida deja de tener valor? ¿Por qué se le puede ejercer tanta hazaña contra un señor que está atendiendo un kiosco? No es uno puede entender que esto pase, no sé, en una disputa entre narcos, por ejemplo, pero no en un señor que está atendiendo un kiosco y lo maten así, ¿no? Y ahí está que se trata de un hecho social, por eso convocamos al sociólogo, es un hecho social esto. Entonces, por un lado tenemos a los discursos estos que romantizamos a la delincuencia y por otro lado tenemos los discursos punitivistas, pro mano dura, los que abogan por la pena de muerte, los que salen a decir ahora que tiene que venir la pena de muerte, la baja de edad de imputabilidad a los menores, los que hablan de las puertas giratorias, los que reniegan de los jueces garantistas, como si un juez pudiera no ser garantista, y por supuesto los que señalan que los principales culpables son el doctor Zaffaroni y las madres de Plaza de Mayo, porque ahí viene toda la mezcolanza y la mezcla de conceptos y de personas y de todo, ¿no? Como siempre, todo ese revuelto. Todo esto, y muchas veces los que comunican son personas que no tienen idea, no conocen ni las leyes, ni el Código Penal, ni conocen, ni fueron nunca a ver un detenido, ni conocen cómo funciona el sistema penal, ni fueron a una cárcel, ni a una comisaría. Entonces opinan de cosas que desconocen, pero bueno, repiten. Después vienen, y sabemos, porque por ejemplo, cuando fue la reforma del Código Penal con la ley, lo que se llaman las leyes Bloomberg, que fueron leyes de mano dura, vendría a ser, no solucionó nada el delito, no cambió nada. El titular. A río revuelto, dice el refrán, ganancia de pescadores, ¿no? Infaltable la frase sacada de contexto. Cuando ponen la frase, la tapa de todos los diarios, cuando Aníbal Fernández dice esto pasa en todo el mundo. Otra vez Aníbal Fernández al banquillo, ¿no? Y un gobierno, y acá es lo que vos siempre decís, Carlos, que el gobierno no sabe comunicar. Y entonces yo pienso ahí, si el fuerte, otra cosa que también queda para ir pensándolo para el 2023, ¿no? Si el fuerte de la oposición son la concentración mediática y la construcción del sentido, ¿qué se hace desde este lado para confrontarlo? No se hace absolutamente nada, porque los mismos pulpos mediáticos se siguen llevando las mismas pautas millonarias y nosotros, los más chiquitos, sobrevivimos de pura vacación y tosudez de querer estar haciendo estas cosas, ¿no? Es una realidad. Sobre el acusado, acá viene esto importante también. Leandro Daniel Suárez, de 30 años y oriundo de Fuerte Apache, es el acusado por el homicidio del kiosquero. Al momento del hecho estaba acompañado de su novia de 15. Tiene antecedentes penales por hurto y por robo con armas. Estuvo preso en Ezeiza de 2014 a 2020. Cumplió una condena de 5 años y 10 meses por los delitos de hurto con uso de armas. 2 hechos en concurso real, con una condena dictada por el Tribunal número 8 de la Justicia porteña. Entonces cumplió la condena completa este hombre. Completa, no tuvo ningún beneficio, cumplió la condena. Entonces nosotros nos preguntamos qué pasa que un hombre que entra al sistema penal por robo, hoy está acusado de homicidio. O sea, entró como ladrón, salió como homicida. Algo falla ahí. Y no es el tema, ahí está el tema, que no se trata de agravar las penas, porque si este hombre le hubieran dado, en vez de 5, le hubieran dado 10, por ahí no mataba a esta persona, mataba a otro. ¿Por qué? Porque en la cárcel no hizo nada para resocializarlo. Entonces,
ahí falta un control del Estado. Ahí es un tema para estudiar seriamente. ¿Qué pasa cuando una persona entra al sistema penal? ¿El Estado se lava las manos? ¿Se olvida de esa persona? ¿Se olvida porque la penitenciaría es un submundo, es un mundo aparte? Tienen sus reglas, tienen sus jerarquías, tienen su falta de cosas que suceden por falta de control, que no tendrían que pasar, porque la Constitución Nacional lo dice. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para la seguridad y no para el castigo del reo, de los reos detenidos en ella. Y toda medida que, a pretexto de precaución, conduzca a mortificarla más allá de lo que aquella exija, la responsable del juez que la autorice. O sea, la Constitución Nacional nuestra es clara en lo que es la teoría de la pena, la teoría resocializadora de la pena. Entonces, yo no quiero ser muy extensa con esto, ¿no? Pero nosotros tenemos una ley penal, esto del garantismo. O sea, ¿qué es el garantismo? El garantismo es tener un juicio justo, el derecho a defensa, el derecho a ser oído, a ser escuchado, que tiene cualquier persona acusada de cualquier delito. Y esto es un proceso histórico donde las personas superamos lo que es la venganza como forma de resolver los conflictos. Antes los conflictos se resolvían con la venganza. Vos me hiciste esto, bueno, yo te contesto. Igual o peor, ¿no? O todo esto que cuando estaban estos juicios cuando los castigos por ejemplo, al ladrón le cortaban la mano, ¿no? Corporal, que se vea, ¿no? El sufrimiento físico, la barbarie. Entonces nosotros lo superamos y bueno, y tenemos ahora estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, ¿no? No estamos hablando de, por eso los que piden pena de muerte y todo eso, no sé, quieren retroceder al año 1700. Me parece que no. Que ya de eso son cosas, ya son debates que no tenemos que dar. Otra cosa, la liberación masiva, ¿no? Para ir concluyendo con este tema. Las condiciones de hacinamiento que se viven en muchas cárceles del mundo llevaron a diversos organismos internacionales a emitir recomendaciones para cuidar la salud de los reclusos. De los reclusos y de las personas que trabajan ahí en los servicios penitenciarios, ¿no? Esto viene de la ONU, el Subcomité de Prevención de la Tortura, recomendó reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos para quienes sea seguro hacerlo. Esto es de la ONU en época de pandemia. Dice, bueno, no podemos tener, si justamente lo que se trataba de evitar era el hacinamiento de gente, tenemos que descomprimir las cárceles de alguna manera con ciertos requisitos, no vas a alargar a cualquiera, ¿no? Entonces, en nuestro país la Cámara de Casación emite una resolución, una acordada, en la que recomienda a los tribunales que adopten medidas teniendo en cuenta esta legislación internacional. Entonces lo que dice esta acordada es que los tribunales tenían que adoptar medidas alternativas a la prisión para personas que estén, por ejemplo, para los que estén en prisión preventiva por delitos no violentos como hurtos, personas que estén próximas a cumplir su pena, personas condenadas a menos de 3 años de prisión, personas habilitadas a acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional, mujeres embarazadas y personas en grupo de riesgo, con enfermedades preexistentes, por ejemplo. Sobre delitos graves como homicidios o delitos sexuales, la Cámara de Casación ordenó evaluar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicación de estas recomendaciones. En conclusión, ¿cuánta gente salió? ¿Cuántos presos salieron? El 2,5% de los internos del Servicio Penitenciario Federal. 2,5%. Y en la provincia de Buenos Aires un 2% que se dieron este beneficio. Acá tengo un cuadro que lo tengo en la nota. Esta nota la pueden leer en la página web Otras Voces 365. En mi Facebook también está pegada la nota. Facebook Macarena Alonso, Facebook Otras Voces. Está la nota con los cuadros comparativos. 2% no es una salida masiva de presos. O sea que ese discurso se cae. Cuando uno lo confronta con los datos, ese discurso se cae. Entonces, con respecto a la sobrepoblación carcelaria, tenemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, tenemos una sobrepoblación de más del 100%. Es decir, tenemos el doble de detenidos, por ejemplo, si en un lugar tiene que haber 1.000, hay 2.000, para que se den una idea de por qué también se implementó esto en pandemia. Conclusión. Estos datos de ninguna manera sirven para justificar un hecho de tal brutalidad como el que hoy estamos lamentando. Como expuse anteriormente, cualquiera de nosotros puede ser Roberto. Hoy le toca a él y mañana puede ser otro, tristemente, ¿no? Desde ya la familia tiene todo el derecho a despotricar contra el presidente, contra el gobernador y contra todos los ministros. Están abrumados y dolidos, o sea, se entiende. El tema es cuando se hace campaña política a partir del dolor, cuando se fabulan titulares, cuando se utiliza el legítimo reclamo como caballito de batalla, pero en los hechos no se propone
cambiar nada, porque tampoco proponen. El pueblo necesita soluciones que no están ni en la romantización de la delincuencia ni en la demagogia punitiva. Tenemos que analizar el estado de situación, que la justicia sea expeditiva, que se resuelvan las causas conforme al derecho y los delincuentes cumplan con sus condenas, pero con sistemas penales que cumplan su función de reinserción y no devuelvan a un ladrón convertido en asesino. Que los sectores progresistas no tengan miedo a la palabra inseguridad, que lo tomen como una agenda popular porque es urgente y es necesario. Esta es la reflexión que tenemos para hoy. No pasamos los teléfonos, así que vamos a pasar los teléfonos para que se comuniquen, que pueden hablar de este tema o de otros, que ya en un ratito ya viene el economista. Pueden comunicarse al 15 53 41 2516.